Buenas tardes. Decíamos ayer que posiblemente el lienzo más sublime de la historia de la pintura sea el entierro del conde Orgaz del Greco. Allí nos maravillábamos con la imagen del señor de la historia, un Pantocrátor humanizado de blanco, asentado en la gloria. ¿Desde dónde asciende el Señor hasta esa gloria que representó el Greco? Desde el monte Olivete de Jerusalén, pues al templete del monte Olivete, al lugar donde se venera el recuerdo del Señor, el último recuerdo de su vida terrenal, es al que vamos a dedicar el espacio de hoy. Dice San Lucas, tras entretenerse con sus apóstoles e instruirles acerca de su apostolado en el mundo, que los sacó fuera de Jerusalén, cerca de Betania, y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con un gran gozo. En los Hechos de los Apóstoles se apunta algún extremo particular cuando dice que fue levantado en presencia de los apóstoles y una nube lo ocultó a su vista. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que nos ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá del mismo modo que lo habéis visto subir al cielo. La ascensión del Señor tuvo lugar desde el monte Olivete en Jerusalén. Un monte con una tradición hebrea que es muy antigua. Se dice que en él los judíos en la antigüedad encendían hogueras para anunciar la aparición de la luna nueva a los judíos de Babilonia desde este mismo monte. Y en este mismo monte es donde se sacrificaba antes de la Pascua la vaca roja, con cuyas cenizas elaboraban el agua lustral para la Pascua. Pues bien, aquí, hacia el año 378, una rica matrona, Pomenia, hace elevar una iglesia en recuerdo del pasaje de la Ascensión. En el punto más alto del Olivete, de forma redonda, como luego pudo comprobar en sus excavaciones el padre Corvo, eleva una iglesia circular de unos 25 metros de diámetro, con una triple hilada concéntrica de columnas que formaban un doble pórtico, y en el centro, sin techumbre, sin cúpula, la roca sagrada que conservaba la impronta de los pies del Señor en el momento de la ascensión. Esta impronta será recordada por muchos peregrinos a lo largo de la historia. En los itinerarios de peregrinos, uno tras otro, dan cuenta de haber venerado allí las huellas del Señor. Era un templo de Pomenia totalmente pavimentado, con mosaicos, con azulejos, todo menos el lugar en el que se veneraban las huellas del Señor en la arena, se decía inicialmente. En la arena, no en la roca. Eso sería posterior. Se hace eco Paulino de Nola, en su epístola 31, de una leyenda según la cual piedra que se colocaba encima de ese preciso lugar, piedra que salía en ascensión. No había manera de colocar, se salían las piedras que allí se colocaban. ¿Por qué? Pues porque estaban las huellas de Jesucristo, las últimas huellas del Señor en la tierra. Lo que hace Paulino de Nola
al hacerse eco de esta tradición, que seguramente se lo contara a Melania la Vieja, que fue a visitarle, es aplicar el Salmo 131, que en la versión vulgata decía: adorarán donde estuvieron sus pies, y luego en el texto hebreo leemos: postrémonos ante el estrado de sus pies. Pues bien, no solo Paulino de Nola describe las huellas del Señor en el Monte Olivete, también lo hace Sulpicio Severo, lo hace San Agustín. Arculfo, en el año 670, también nos da noticias de que pudo venerar en aquel sitio las huellas del Señor, y es más, en el texto del Venerable Veda, en que resume el itinerario de Arculfo, se señalan en el bosquejo, se ilustran con las huellas del Señor. Pues bien, esta iglesia originaria bizantina fue completamente destruida por el Aquín cuando se toma Jerusalén, y la encontrarán los cruzados totalmente por los suelos, hecha un solar. Los cruzados la reedifican a un nivel superior al que tenía antes, pero eso sí, manteniendo el recuerdo del lugar de la ascensión sin pavimentar. Ha desaparecido ya la arena que nos decían los peregrinos más antiguos, y ahora lo que hace es aflorar una piedra venerada donde aparece la huella del pie derecho. ¿Por qué del pie derecho? Pues porque era el pie desde el que el Señor se impulsa y está orientado hacia el valle de Josafat. El valle de Josafat, hacia el lugar donde se irá el Señor a juzgar a vivos y muertos cuando vuelva como Señor de la historia, en la parusía. Un peregrino alemán de estos siglos cruzados nos dice, en 1142, que sobre el mismo monte hay una piedra venerada marcada por una huella desde donde Jesús nuestro Señor subió al cielo. Alrededor de esta piedra, dicen hombres griegos muy instruidos, que hay tierra digna de veneración y que ha de ser besada por los cristianos, porque fue bañada por las lágrimas de los discípulos cuando desapareció la persona del Señor. Y es más, el padre Faber se hace eco unos siglos después, en el 1450, en el 1480-84, de hasta dónde llegaba la piedad extrema, cuando cuenta que fue testigo de un episodio en el que un peregrino vació su ampolla de vino en la citada huella del pie y lo bebió. Volvió a vaciar vino y volvió a repetirlo. Volvió a bebérselo. Es una iglesia, la de los cruzados, octogonal. De ella se nos han conservado preciosos capiteles allí, en las columnas que hoy forman el templete, que es una rehechura musulmana de la construcción cruzada, y motivos mitológicos vegetales en los capiteles cruzados, pues ejemplos del mejor arte medieval, del mejor románico. Pues bien, hemos de continuar diciendo que de esta iglesia cruzada nos han llegado pocos vestigios, salvo las columnas que formaban los arcos del lugar central y que fueron tapiados por los musulmanes, mas no consintió Saladino que se edificase allí una mezquita, sino que tuvo la deferencia de mandar que se creara aledaña al lugar de la ascensión para no estorbar la peregrinación de tantos cristianos como allí se allegaban. Esto es un detalle que se agradece, porque cuantos
se han ido con el gusto de haber contemplado las últimas huellas del Señor o lo que recordaba esa última huella del Señor. Pues bien, a continuación, una vez visto este lugar el Olivete, al que se asciende desde el Monte de los Olivos, pasando los sepulcros de los profetas, junto al recuerdo de la ascensión en el Monte Olivete, se encuentra una gruta. La tradición cristiana la llama la Gruta de Santa Pelagia, cuya fiesta es el 8 de octubre, y que en el siglo V vivió allí como eremita con un hábito de monje para no ser molestada, 3 años. Se bajan 12 escalones y hay allí un sepulcro con una escritura ilegible que los judíos entienden que es el de la profetisa Hulda, que aparece en el libro segundo de los Paralipómenos. Sin embargo, la tradición y la historia nos asegura que es la gruta de Santa Pelagia, cerrada con una llave que hay que pedir a la familia musulmana encargada de custodiar el lugar de la ascensión. Podemos también hacer un recuerdo de esta santa. El Corán, estamos hablando de la ocupación musulmana de este santo lugar. El Corán también se hace eco de la elevación de Jesús al cielo. Si para los cristianos la secuencia del final de Jesús en la tierra fue muerte, resurrección, ascensión, parusía o segunda venida, para el Islam la secuencia sería muerte aparente, subida, muerte real, parusía y resurrección general. Alá lo elevó así, dice el Corán, dotando al Señor, a la figura de Jesús, para ellos profeta, de un singular privilegio, porque solamente Jesús y ningún otro profeta de mensajero ni mensajero en el credo maometano ha sido elevado al cielo por Alá, salvo Idris, al que algunos comentaristas musulmanes identifican con el bíblico Enoc, el que caminó con Dios y luego desapareció porque Dios lo llevó consigo. El Corán reconoce, pues, la existencia de 4 inmortales: Jesús, Idris, Elías y el Adir. Pues bien, dicho esto, hemos de decir que las huellas del Señor en el Monte Olivete se reflejaron a partir de los siglos XIV, XV, XVI en las obras pictóricas. Ascendiendo al cielo sobre un escollo rocoso en el cual aparecen bien placenteras ambas huellas de los pies o una de ellas, dependiendo de la época que tomara en consideración el grabador, es como se representa el Señor en la ascensión. Durero se hace cargo de una de las muchas silografías en las que se ven las huellas del Señor cuando se trata de la ascensión, y también en una silografía de 1509-1515 representa las huellas del Señor. En algunas de estas silografías la iconografía era una nube de la que sobresalía por la parte inferior un trozo de túnica, de la túnica sobresalían los pies del Salvador y debajo de los pies la roca con las huellas del Señor bien placenteras. Hemos de decir, a título de curiosidad, que en el siglo XIX la custodia de Tierra Santa, para dar satisfacción a tantos peregrinos como querían llevarse un recuerdo del lugar, hizo un molde de hierro de el pie que aparecía allí grabado en la roca del Olivete, y diseñó una plantilla de un pie de 26 centímetros de largo. Sin embargo, no serían estas las últimas huellas
del Señor en la tierra, al decir de la leyenda del Quo Vadis y de su posterior reliquia. ¿Por qué? Todos hemos visto la película Quo Vadis. Hay un episodio en el que se le aparece el Señor a San Pedro cuando abandona Roma por la Vía Appia y le dice: Señor, ¿dónde vas? Domine quo vadis? Venio Roman iterum crucifigi. Voy a Roma para que me crucifiquen de nuevo, le dice el Señor. San Pedro entiende el mensaje, se da la media vuelta y regresa a la ciudad eterna. Pues bien, el Señor desaparece viendo que San Pedro vuelve a Roma y deja sus huellas impresas. Es lo que dice la leyenda. Este episodio, que está basado en el apócrifo de los Hechos de San Pedro, ha sido llevado al cine y en base a él se muestran hoy en día en la iglesia de Santa María in Palmas, o de las Plantas, o del Quo Vadis, que se la llama de las tres maneras, las huellas de Cristo que apuntan también a Roma, como apuntaba el pie del monte Olivete a el valle de Josafat. Pues bien, esto es todo amigos. He querido transmitiros esta curiosidad para entreteneros. Era tan solo mi intención estar con vosotros un rato y disfrutar de pequeñas curiosidades que nuestra fe nos permite. Que seáis muy felices. Se acerca la ascensión, se acerca uno de aquellos 3 jueves de oro que teníamos marcados a fuego en el calendario, tintados en rojo: el Jueves Santo, el Corpus Christi y el día de la Ascensión. 3 días hay en el año que relumbran más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y día de la Ascensión. ¿Quién no lo ha oído? Mañana es miércoles, no es jueves, pero de vosotros depende el hacérmele dorado. Os amo.